¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, a un año del intento de golpe de Estado en Brasil, con otra notable invitada, Rosilene Vanzetto, coordinadora de la red Jubileo Sul, directamente desde San Pablo. Rosilene Vanzetto, una cálida bienvenida al programa. Un saludo, gracias por invitarme a este programa gestoso, una alegría. La alegría es mutua. Rosilene, en el día de ayer, justamente en el Congreso en Brasilia, hubo una ceremonia presidida por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, a propósito que se cumplía un año del intento de golpe por parte de los bolsonaristas a las tres sedes del Estado, y en esa ceremonia leo textualmente algunas de las palabras del presidente Lula. Dijo: no hay perdón para quien atenta contra la democracia, el perdón sonaría como impunidad y la impunidad como salvoconducto para nuevos actos terroristas. Tu reacción al discurso de Lula, justamente en el que él enfatiza que se desarticuló esto porque todos los brasileños estuvieron de acuerdo en luchar contra el fascismo. Sí, sí, fue muy bueno el discurso del presidente Lula ayer, porque además de marcar un año de este intento de golpe, no solo contra la persona de Lula, pero también contra la democracia, las instituciones democráticas que tenemos en Brasil, y no solo. El discurso de Lula también llama la atención porque las elecciones son el espacio donde el pueblo puede indicar sus representantes y los golpistas no aceptan. O sea, ya sabíamos por todo lo que veníamos viviendo en 4 años de gobierno golpista, genocida de Bolsonaro, que es importante decir que el gobierno de los últimos 4 años de Bolsonaro fue un periodo terrible para Brasil, para nosotros, para el pueblo. O sea, el 8 de enero del año pasado fue el cúmen de todo eso que vivimos en los 4 años, que esta gente no acepta la democracia, aunque estas mismas personas, como Bolsonaro y sus comparsas, yo diría así, son electos por este mismo proceso democrático. Entonces, las palabras de ayer de Lula, del presidente del tribunal también, que fue muy afectado por los actos de 8 de enero de 2023, y las calles ayer también, Gestoso, estuvieron presentes, mucha gente ocupando las calles para reforzar este derecho a la democracia y que no hay perdón para los que atentan contra la democracia. Entonces, ayer se marcó un tiempo muy importante también para decir que no aceptamos tanto el pueblo así como las instituciones este tipo de acto golpista y que no hay perdón para quien comete este tipo de acto. Otra de las palabras de Lula dice: salvamos la democracia y no hay democracia sin libertad, pero que nadie confunda la libertad con el permiso para atacar la democracia. ¿Cómo Sí. interpretas eso? Sí, muy importante eso, porque tenemos una tradición en Brasil de ocupar las calles, de hacer las manifestaciones, o sea, hay libertad para hacerlo. En verdad que cuando Lula dice que la libertad, el derecho a a participación, a las manifestaciones, está ahí, está en nuestra Constitución, tenemos la Carta Magna que dice eso, que nos permite eso, pero esta libertad no puede llegar al punto de poner en riesgo la democracia. O sea, ocupar las calles es un derecho. Y siempre en Brasil se respetó eso, pero en el 8 de enero, con el apoyo del ejército, de parte del ejército, de la policía, eso también es importante traer a la luz, que estos actos se pasaron porque hubo apoyo
de la extrema derecha, coordinada por el grupo genocida y fascista de Bolsonaro, que aún está ahí, incluso está apoyando Milei en Argentina, ¿no? O sea, tenemos que estar muy atentos a este actuar de este señor, ¿no? Parte de los empresarios brasileños que no concordan con el proceso democrático, con la elección de Lula y siguen atacando la democracia por las redes sociales. O sea, ayer también se denunció en este acto en el Congreso en Brasilia, convocado por Lula, esta forma que las redes sociales muchas veces permiten a la gente a decir lo que quiere, como quiere, a crear información falsas, las fake news. O sea, Roselena, déjame decirle, compartir contigo exactamente las palabras que utilizó Lula. Dijo, hay que ser muy cuidadoso y dice, hay que regular las redes sociales para combatir las mentiras, la desinformación y los discursos de odio que, y dice, según él, fueron los fundamentos de lo que sucedió el 8 de enero. Sí, totalmente de acuerdo con estas palabras de Lula, porque eso estamos viviendo día a día. Y no solo aquí en Brasil, en otras partes del mundo también es importante que estemos atentos. Por eso, acá en Brasil hay una lucha de los periodistas, de nosotros, de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales en Brasil, para tener una regulación sobre las redes sociales. Porque hoy, así como las redes permiten que tú publiques todo lo que quiera, como quiera, y hay una difusión enorme de noticias falsas. Hoy mismo por la mañana recibí una noticia falsa y sabemos quién son los que producen estas noticias falsas. En un momento tú hablabas de desafíos y déjame también compartir contigo lo que dijo Lula, que puede llegar a ser uno de los grandes o el gran desafío de Brasil. Dijo, no puede haber democracia mientras persistan las enormes desigualdades socioeconómicas que existen en Brasil, y para un público que nos ve fuera de Brasil, tú recuerdas que en los años de Bolsonaro claramente se identificó que millones de brasileños, tú me corriges la cifra, pero entre 20 y 30 millones de brasileños se iban todas las noches a la cama con hambre. Es decir, acá hay un problema fundamental y serio en las desigualdades dentro de Brasil. Sí, es importante eso, muy, muy importante esto que nos provoca pensar, Gestoso, porque, y es importante que la gente que nos ve fuera de Brasil entienda un poco esta realidad. En los últimos años, con el gobierno, los dos mandatos de Lula, después de Dilma, logramos disminuir considerablemente la desigualdad con los programas sociales, con políticas públicas. Fue un tiempo muy, muy importante. Pero en 4 años, la gente, el gobierno de Bolsonaro logró destruir todo eso que logramos en este tiempo de gobierno progresista con Lula y Dilma. Sí, son más o menos 20 millones de personas que no tienen lo mínimo para comer. Y aún es un reto muy grande, como dijo Lula ayer, y así habla siempre, todos los días, de lograr reformular los programas sociales para que la gente que hoy no tiene cómo comer, no tiene el pan, el maíz, frijoles, para poner en la mesa de sus hijos, pueda volver a tener. O sea, es una realidad y hay mucha, mucha gente viviendo en las calles. Nunca se vio tanta gente en las calles y eso se debe a un gobierno. Y yo siempre voy a decir eso, Gestoso, porque me parece importante decir de quién son las responsabilidades. Porque con la pandemia, más allá, el gobierno de Bolsonaro no desarrolló programas sociales para atender a la gente. O sea, tenemos un problema de vivienda muy serio en Brasil. Son millones de familias que perdieron sus casas, sus viviendas durante la pandemia y no lograron más volver a la casa. Están en las calles. Son familias con niños, con sus padres, abuelos en las calles. O sea, el nivel de desigualdad en Brasil
es muy grande y hubo esta destrucción en estos 4 años de gobierno Bolsonaro. Y por eso es un reto, sí, ahora con el gobierno Lula, estamos a un año del gobierno Lula, o sea, completamos también ahora un año. Mucho se ha hecho ya, pero hay mucho que hacer porque la destrucción del gobierno anterior fue tremenda en todas las áreas, de la asistencia social, para la educación. O sea, hay un reto bastante grande, más allá del hambre, de reconstruir las políticas públicas en Brasil. Y eso estamos haciendo a varias manos, como decimos acá, ¿no? Con varias iniciativas. También toda la situación de los pueblos indígenas que fueron destrozados durante el gobierno Bolsonaro. Y sabemos, por ejemplo, los Yanomamis que casi mueren de hambre, de ausencia de salud. O sea, hay muchas situaciones muy diversas, muy difíciles, que tienen a ver con la raíz, que es la desigualdad que tenemos y vivimos acá en Brasil, más allá de una deuda social. Así decimos nosotros que estamos aquí en Brasil. Hay una deuda, no solo financiera, pero una deuda social con toda esta gente que vive hoy en situación tremenda de hambre, de ausencia de vivienda y de todo. Rosilene, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Rosilene Vanzetto directamente desde Sao Paulo sobre el primer aniversario que se cumplió ayer del intento de golpe de Estado por parte de los bolsonaristas que intentaron tomar las 3 sedes del gobierno en Brasilia. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Rosilene Vanzetto directamente desde San Paulo. Estamos hablando de que en el día de ayer se cumplió el primer aniversario del intento de golpe de Estado por parte de los bolsonaristas que intentaron tomar las 3 sedes de los 3 poderes del Estado en Brasilia. Rosilene es coordinadora de la red Jubilee Sur. Rosilene, también otro de los temas que durante este primer año de gobierno de Lula llegó al poder el 1 de enero del 2023, hubo un avance más que significativo en la lucha contra la deforestación de la Amazonía. Sí, esa es una política importante que estamos, o sea, es más una de las políticas de tentar disminuir la desflorestación de la Amazonía, porque durante estos últimos 4 años los números son muy, muy estarrecedores de la devastación de la floresta, pero no solo de la floresta, de la gente que vive en las florestas, o sea, la perseguición de indigenistas, de personas que defienden los territorios, los pueblos indígenas. O sea, hubo una prioridad, yo diría así, del gobierno a partir del Ministerio de Medio Ambiente para reducir estos números y logramos, ¿sí? Los números aún no son los más... más alegres, pero ya tenemos ahí números que nos dejan un poco más en una situación más confortable, pero aún no es lo ideal, pero sí hay una prioridad, porque incluso no es solo defender la Amazonía, no es solo defender floresta de pie, como decimos, ¿no? Es todo lo que tiene en la floresta, la biodiversidad, la gente que vive ahí, los territorios y la región de la Amazonía que comporta a los países vecinos. O sea, es una política muy importante que adoptó el gobierno Lula, incluso pensando ahí, porque sabemos que Brasil va a ser sede de la COP en 2025. Entonces, hay una prioridad también de demostrar su voluntad en cambiar
¿no? Y hacer las cosas bien para tener lo que presentar en 2025. También, Lula, gran impulsor, un motor de lo que tiene que ver con la integración latinoamericana. ¿Ha habido iniciativas en ese sentido en este primer año de Lula? Sí, hay algunas iniciativas aún muy tímidas, pero es importante porque Lula tiene en el primer año su reto, asumió para sí el reto de retomar las relaciones políticas de Brasil con los vecinos, ¿no? Con el Mercosur, pero no solo con los países también del BRICS. O sea, hubo una dedicación, yo diría así, de Lula para retomar las relaciones y fortalecer la relación con los vecinos, con los países de América Latina, algo que se perdió en los últimos 4 años, ¿no? Teníamos una gran vergüenza cuando el gobierno anterior se pronunciaba públicamente porque solo hablaba mentiras y dados falsos, o sea, vivía en una mentira. Y con Lula retomamos una de las mejores políticas que teníamos, que era la de relaciones internacionales con nuestros vecinos, con los países. Entonces, sí hubo una dedicación. Porque justamente, Rosilén, también hay consenso de que fue un importante promotor en el tema de BRICS. BRICS, para la audiencia, es una sigla que cada una de las primeras letras representa el primer nombre de cada uno de los países fundadores. Sí, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y Lula, justamente en una reunión y tuvimos oportunidad de estar allí en Sudáfrica el año pasado. Entonces se impulsó la ampliación del BRICS, incluyendo 6 países más, y dentro del impulso que le dio, incluyó a Argentina para que hubiera un segundo país sudamericano. Aparentemente le salió el tiro por la culata, porque resulta que gana la presidencia de Argentina Javier Milei, dice que por ahora no se va a integrar al BRICS porque estos nuevos países comenzaban a asociarse a partir del 1 de enero. Y encima, 2 preguntas en una. ¿Cómo lees entonces el retiro de Argentina de Milei, anunciado por Milei? ¿Y cómo lees tú que en la ceremonia de asunción del mando de Milei, que fue en diciembre de este año pasado, Lula decidió no asistir? en verdad, empiezo por el final, gestoso. Lula no asistió, segundo lo que sabemos y difundió aquí el Palacio del Planalto, que es responsable por las comunicaciones oficiales, que Lula no fue invitado oficialmente. O sea, Lula no participó, pero envió su representante, que fue el ministro de las Relaciones Exteriores. O sea, Brasil estuvo presente, el gobierno brasileño estuvo presente en la pose de Milei, pero no Lula oficialmente por eso. O sea, de verdad, ahí hay una confusión y no sabemos exactamente, pero la presencia de Brasil estaba ahí, o sea, a partir del ministro de Relaciones Exteriores. Sí, es una situación bastante compleja para Brasil, porque Brasil y Argentina son países que tienen relaciones comerciales y no solo comerciales, ¿no? Son países hermanos, estamos en la misma región del Cono Sur, estamos en el Mercosur, o sea, la política que Milei está emprendiendo para Argentina, de cierta manera, nos afecta mucho en Brasil también, porque hay toda una relación histórica, no solo política, económica, pero social con Argentina. Y sabemos lo que nuestros hermanos argentinos ya están pasando, porque la política de Milei es muy similar a la política que emprendió Bolsonaro en Brasil. O sea, sabemos que no será fácil a los argentinos poner frente a estos gobiernos, a este gobierno Milei, pero estamos muy solidarios
y viendo las calles ya reaccionando a sus políticas de destrucción de derechos. O sea, sabemos que el pueblo argentino es muy fuerte, es resistente, es defensor de sus derechos y estarán firmes en las calles defendiendo. Y nosotros, los brasileños, brasileñas, estaremos ahí lado a lado apoyando. Y claro, esta no sería diferente, porque Milei ya venía anunciando su forma de gobernar, su política, y no estar en los BRICS es ahí un señal de la forma como Milei ve la política internacional, las relaciones, que es muy similar a lo que fue Bolsonaro en Brasil. O sea, es importante esta iniciativa de Lula, de los BRICS Plus, o sea, de agregar otros países, de tener este... Lula es un estadista, o sea, entonces él sabe cómo agregar, juntar, crear sinergia entre los países, los gobiernos, la gente, y es importante eso que está haciendo, y esperamos que el Banco de los BRICS, que ahora conduce Dilma, ¿no? Que está como presidenta del banco, puede desarrollar políticas públicas de hecho, que puede apoyar los países en su desarrollo. O sea, esperamos que el banco pueda tener un papel, un rol importante ahí para desarrollar los países que, como hablamos antes, la desigualdad está tremenda. Entonces, y son países claves, ¿no? Entonces, para terminar, Rosilén, ¿cómo ves tú lo que está sucediendo en América Latina respecto a tendencias en la derecha y el progresismo? Vemos que algunos gobiernos, como el caso de México, progresista, ahora hay por lo menos más gobiernos de tendencia progresista en América Central, algo también novedoso, pero también estamos con el caso de Bukele en El Salvador. Por el lado de América del Sur, golpe a la democracia en Perú, cuando otra vez, con un golpe parlamentario, sacan de un plumazo, barren de un plumazo Pedro Castillo, aparece entonces la ultraderecha que se había ido de Brasil con Bolsonaro, pero aparece entonces con Milei, un progresismo tibio para muchos en Chile. ¿Cómo ves tú entonces esta pulseada de fuerzas en nuestra región? ¿Dónde estamos y dónde ves tú que vamos? Es una pregunta muy, muy importante, Gestoso, para hablar sobre la situación de América Latina. Creo que vivimos ahí un tiempo de mucho ascenso de las fuerzas populares y por eso tenemos también gobiernos democráticos, progresistas, y que fue muy importante para nuestra América Latina y para el Caribe también, porque miramos hasta el México, y entonces es importante estos procesos. Pero también es interesante mirar cómo la derecha se organizó en nuestra región y está muy fuerte. O sea, lo que pasó en Brasil con la victoria de Bolsonaro, pero ahora ganamos con Lula, pero eso no disminuye la organización de la derecha en los países. O sea, están muy presentes, están fuertes. Y por eso hay un reto para nosotros de los movimientos sociales, de los partidos de izquierda, los sindicatos, de fortalecer los procesos democráticos en nuestra región. Porque ganar una elección no significa cambiar el poder, porque ahí hay todo un juego entre los empresarios, a los bancos, los rentistas, que siempre ganaron. Y no quiere dejar que un gobierno progresista cambie esta forma de intereses, de lucros que estas empresas tienen. Y cuando un gobierno popular, progresista, gana una elección, esto cambia, porque empieza a investir en políticas públicas, en la gente. O sea, eso es algo que es muy fuerte en nuestra región y no tiene a ver solo con ganar o perder una elección, tiene a ver con el contexto social, político y económico de nuestros países. Y sí, y creo que vamos a tener ahí un tiempo de mucho
muchos desafíos políticos, democráticos en nuestra región, como bien mencionaste, el caso de Perú, de México, Chile con la democracia muy tímida y las situaciones con la constitución que acaban de rechazar, ¿no? En Chile. Brasil, no tenemos una democracia muy fuerte, es muy joven nuestra democracia, o sea, hay retos que nosotros como movimientos sociales, organizaciones populares, sindicales, partidos, tenemos que estar muy atentos para no perder nuestro rumbo político de defender la democracia acima de todo. Rosilene Vanzeto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Obrigado. Obrigada, gracias por la invitación y por estar aquí participando de esta importante entrevista. Gracias.